Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Tema 11. La selección de personal temporal en el Servicio Andaluz de Salud. El Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad y la convocatoria sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. Convocatoria del proceso de selección de personal temporal del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía. Especialidades farmacia y veterinaria. 1. Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad y la convocatoria sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud. 1,1. Introducción. El Decreto Ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en adelante Estatuto Marco, ha introducido una reforma de la legislación básica, activando un conjunto de medidas regulatorias directamente ordenadas a atajar la excesiva temporalidad. Ha tomado medidas de carácter preventivo, que actúan mediante una delimitación de la causa y término en la figura del personal estatutario temporal, y se dirigen a evitar un uso indebido de esta figura, a descartar cualquier expectativa de permanencia tras su selección por procedimientos presididos por la publicidad, igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y a objetivar las causas de terminación de la relación interina, ofreciendo mayor claridad sobre la duración máxima de la permanencia de este personal. Del mismo modo, se aplica al personal estatutario temporal el régimen general del personal estatutario fijo, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento. Para ello, ha modificado el artículo 9 y 33 del Estatuto Marco y se han añadido los artículos 9 bis, 9 ter y 9 cuarter, que quedan redactados de la siguiente forma. Artículo 9. Personal estatutario temporal. 1. Los nombramientos de personal estatutario temporal serán de interinidad, siendo estatutarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de estatutarios en los siguientes supuestos y condiciones. 1a. Existencia de plaza vacante cuando no sea posible su cobertura por personal estatutario fijo, durante un plazo máximo de 3 años, en los términos previstos en el apartado 2 de este artículo. 1b. Ejecución de programas de carácter temporal, que deberán especificar sus fechas de inicio y finalización y no podrán tener una duración superior a 3 años. Los programas objeto de nombramiento no pueden ser de una naturaleza tal que suponga la ejecución de tareas o la cobertura de necesidades permanentes, habituales de duración indefinida de la actividad propia de los servicios de salud. 1c. Exceso o acumulación de tareas, detallándose las mismas, concretando la fecha del inicio y fin del nombramiento, por un plazo máximo de 9 meses, dentro de un período de 18 meses. En los casos contemplados en los párrafos b y c, cumplidos los plazos y condiciones que en ellos se plantean, y en caso de que fuese necesaria la realización de nuevos nombramientos, se tramitará la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro. En aquellos servicios o unidades en que se efectúe este tipo de nombramientos y no se cree una nueva plaza superados los plazos establecidos en cada caso, no podrá hacerse un nuevo nombramiento por la misma causa en un periodo de 2 años. 2. Se acordará la finalización de la relación estatutaria temporal definida en el apartado 1 del presente artículo por las siguientes causas,
además de por las previstas en el artículo 21 de la presente ley, sin derecho a compensación por este motivo. 2a. Por la cobertura de la plaza que se desempeñe por personal estatutario fijo, a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. 2b. Por razones de carácter organizativo, que den lugar a la supresión o amortización de la plaza o puesto ocupado. 2c. Por la finalización del plazo establecido y recogido expresamente en el nombramiento. 2d. Por la finalización de la causa que originó el nombramiento. En el supuesto previsto en el apartado 1a, las plazas vacantes desempeñadas por personal estatutario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración sanitaria. No obstante, transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal estatutario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal estatutario fijo, salvo que en el correspondiente proceso selectivo no se haya cubierto la plaza en cuestión, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal estatutario interino. Excepcionalmente, el personal estatutario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los 3 años, a contar desde la fecha del nombramiento del personal estatutario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. Artículo 9 bis. Personal estatutario sustituto. 1. Se podrá nombrar personal estatutario sustituto para el desempeño de funciones propias de personal estatutario en los siguientes supuestos y condiciones. 1a. Sustitución, que se expedirá cuando resulte necesario para atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los periodos de vacaciones, permisos, dispensas y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de plaza. 1b. Sustitución parcial para garantizar la prestación asistencial en los centros e instituciones sanitarias, durante un plazo máximo de 3 años, identificando la causa que lo origina, siendo un nombramiento vinculado a la cobertura de exención de guardias, por razón de edad o enfermedad, pudiendo sustituir hasta 2 personas siempre que con la plantilla disponible no fuese posible cubrir esta contingencia, y respetando los límites legales de la jornada, en concreto los referidos en los artículos 48,2, 49. 1c. Reducción de la jornada ordinaria de personal estatutario, identificando a la persona o personas concretas a quien se complementa la jornada, durante todo el período correspondiente y en la modalidad que motiva la reducción. 2. Se acordará la finalización de la relación estatutaria temporal definida en el apartado 1 del presente artículo por las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 21, sin derecho a compensación por este motivo. 2a. Por la finalización del plazo establecido y recogido expresamente en el nombramiento. 2b. Por la finalización de la causa que originó el nombramiento. Artículo 9 ter. Régimen aplicable al personal estatutario temporal y sustituto. Al personal definido en los artículos 9 y 9 bis, le será aplicable el régimen general del personal estatutario fijo, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de personal estatutario fijo. Todas las menciones que hace este estatuto al personal temporal son extensibles tanto a las situaciones descritas en el artículo 9 como en el 9 bis. Artículo 9 quater. Medidas dirigidas al control de la temporalidad. 1. Las administraciones sanitarias serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en el nombramiento del personal estatutario temporal y sustituto. Asimismo, las administraciones sanitarias promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de las medidas de limitación de la temporalidad de su personal,
así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal. No obstante, desde la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud se establecerá un seguimiento de estas actuaciones. 2. Las actuaciones irregulares en materia de nombramiento de personal estatutario temporal y sustituto darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las administraciones públicas. 3. Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la comunidad autónoma o del Estado, de los plazos máximos de permanencia como personal estatutario temporal, será nulo de pleno derecho. 4. El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal estatutario temporal afectado, que será equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, en virtud de la normativa específica que le sea de aplicación, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a la compensación descrita en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias o por renuncia voluntaria. Artículo 33. Selección de personal estatutario temporal. 1. La selección del personal estatutario temporal se efectuará a través de procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos que se basarán en todo caso en los principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia, publicidad y celeridad y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. Dichos procedimientos serán establecidos previa negociación en las mesas generales o sectoriales correspondientes, utilizando para los nombramientos cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 9,1 y 9 bis, 1 de esta ley. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de estatutario fijo. En todo caso, el personal estatutario temporal deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 30,5 de esta ley. 2. Las plazas desempeñadas por personal estatutario interino deberán ser objeto de cobertura inmediata, mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración sanitaria. La cobertura de la plaza conlleva el cese del personal estatutario interino que venía desempeñándola. 3. El personal estatutario temporal podrá estar sujeto a un período de prueba, durante el que será posible la resolución de la relación estatutaria a instancia de cualquiera de las partes. El período de prueba no podrá superar los 3 meses de trabajo efectivo en el caso del personal previsto en los artículos 6,2a y 7,2a de esta ley y los 2 meses para el resto del personal. En ningún caso el período de prueba podrá exceder de la mitad de la duración del nombramiento, si ésta está precisada en el mismo. La no superación del período de prueba obedecerá a motivos razonados y se comunicará por escrito al interesado. Estará exento del período de prueba quien ya lo hubiera superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal para la realización de funciones de las mismas características en el Sistema Nacional de Salud en los 2 años anteriores a la expedición del nuevo nombramiento. Por otro lado, respecto a la promoción interna temporal, el artículo 35 del Estatuto Marco establece lo siguiente. 1. Por necesidades del servicio y en los supuestos y bajo los requisitos que al efecto se establezcan en cada servicio de salud, se podrá ofrecer al personal estatutario fijo el desempeño temporal, y con carácter voluntario, de funciones correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titulación o de nivel superior, siempre que ostente la titulación correspondiente. Estos procedimientos serán objeto de negociación en las mesas correspondientes. 2.
Durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el interesado se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen y percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas, con excepción de los trienios, que serán los correspondientes a su nombramiento original. 3. El ejercicio de funciones en promoción interna temporal no supondrá la consolidación de derecho alguno de carácter retributivo o en relación con la obtención de nuevo nombramiento, sin perjuicio de su posible consideración como mérito en los sistemas de promoción interna previstos en el artículo anterior. En nuestra comunidad, en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, y en cumplimiento de lo establecido en el punto 2c del Acuerdo de Mesa Sectorial 21 de noviembre de 2002 sobre políticas de personal y en el artículo 33, párrafo primero, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, la Administración Sanitaria de Andalucía (SAS) y las organizaciones sindicales CEMSATSE, CCOO, UGT, CS y CSIF suscribieron con fecha 20 de mayo de 2005, tras un proceso negociador, un pacto sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud, y con posterioridad, como consecuencia de las diferentes modificaciones efectuadas al mismo y la necesidad de actualización, se aprobó un texto refundido y actualizado con fecha 18 de mayo de 2010, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud y las organizaciones sindicales SATSE, CCOO, UGT, CSI, CSIF, SMA y USAE. El citado texto refundido ha requerido diversas modificaciones para adaptar el baremo de méritos a las necesidades actuales, realizar determinadas correcciones y la revisión de alguno de sus apartados para mejorar la operatividad y la eficacia. Mediante la resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, dispone la aprobación de un texto refundido y actualización del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito entre la Administración de la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales que se citan. El 26 de junio de 2017, dicha resolución ha tenido una modificación mediante la resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente el texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito el 26 de junio de 2017. La negociación del Pacto sobre Sistema de Selección de Personal Estatutario Temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 9/1987, en la redacción dada por la Ley 7/1990, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, y en los artículos 80,1 y 2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 1,2. Índice del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad. El índice del Pacto de Mesa Sectorial de la Sanidad es la siguiente. Exposición de motivos. Título y generalidades. Artículo 1. Objeto del pacto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Vigencia del pacto. Artículo 4. Principios y criterios generales. Título 2. Organización. Capítulo y órganos de gestión. Artículo 5. Unidad central de gestión. Artículo 6. Unidad de gestión de centro. Capítulo 2. Órganos de control y seguimiento del pacto. Artículo 7. Comisión Central de Control y Seguimiento. Artículo 8. Comisión de Control y Seguimiento de Centro. Artículo 9. Disposiciones comunes a todas las comisiones de control y seguimiento. Título 3. Sistema de selección. Capítulo y aspectos generales.
Artículo 10. Requisitos generales de participación. Artículo 11. Procedimientos de selección. Capítulo 2. Selección mediante bolsa de empleo de personal estatutario temporal. Artículo 12. Categorías profesionales. Artículo 13. Áreas específicas y puestos de jornada complementaria. Artículo 14. Uso y procedimiento de inscripción en áreas específicas y puestos de jornada complementaria. Artículo 15. Tipos de ofertas. Título IV. Elaboración y creación de los listados de selección. Artículo 16. Convocatoria. Artículo 17. Solicitudes. Artículo 18. Atobaremos. Artículo 19. Baremos. Artículo 20. Tratamiento de la documentación. Período de baremación. Artículo 21. Listado de aspirantes admitidos. Artículo 22. Aportación de documentación. Artículo 23. Baremación de aspirantes y listado de personas candidatas. Título V. Ofertas y selección de candidatos. Capítulo 1. Orden y método de ofertas. Artículo 24. Requisitos de las personas candidatas. Artículo 25. Turnos. Artículo 26. Forma en que se realizan las ofertas. Artículo 27. Empates. Artículo 28. Supuestos especiales. Capítulo 2. Situaciones en bolsa. Artículo 29. Disponible. Artículo 30. Trabaja en vinculación de larga duración. Artículo 31. Trabaja en vinculación de corta duración. Artículo 32. No disponible. Artículo 33. Situaciones especiales. Título B. Selección mediante oferta pública específica. Artículo 34. Supuestos de aplicación. Artículo 35. Convocatorias. Título 7. Promoción interna temporal. Artículo 36. Supuestos de aplicación. Título 8. Período de prueba. Artículo 37. Supuestos de aplicación. Título IX. Cómputo de los turnos. Artículo 38. Supuestos de aplicación. Disposición transitoria. Disposición derogatoria. Anexo. Baremo Grupo A. Baremo Grupo B. Baremo Grupos C, D y E. 1,3. Contenido del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad. Exposición de motivos. El artículo 33, párrafo primero de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, BOE número 301, de 17 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, dispone que la selección de personal estatutario temporal se efectuará a través de los procedimientos que permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos que se basarán en los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, y que serán establecidos previa negociación en las mesas correspondientes. En la actualidad, el sistema de selección de personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud se regula por el Pacto de Mesa Sectorial de 18 de mayo de 2010. La experiencia en la aplicación de este sistema durante varios años, en los que se han conseguido los principales objetivos que se marcaron, aconseja la introducción de algunas modificaciones para acomodar el procedimiento al volumen de aspirantes que participan en la bolsa, revisando y adaptando el existente, para simplificar la gestión administrativa garantizando, además de los criterios homogéneos en la baremación y la transparencia, la eficacia y operatividad en la selección.
Todo ello al amparo de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y los nuevos medios de que dispone la administración electrónica, para ofrecer mayor flexibilidad, agilidad e inmediatez, siempre respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir todo proceso selectivo. Título y generalidades. Artículo 1. Objeto del pacto. El presente pacto, que se concierta al amparo del artículo 80,2d de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada parcialmente por Ley 7/1990 de 19 de julio sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, modificada por Ley 21/2006 de 20 de junio, y conforme al artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tiene como objeto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la regulación del proceso para la selección del personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, garantizando la agilidad y eficacia con la participación de las organizaciones sindicales. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente pacto será de aplicación a la selección de personal estatutario temporal de las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, SAS, para plazas básicas, en cualquiera de sus modalidades recogidas en el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, de todas las categorías, plazas y especialidades y las funciones de las mismas, de personal estatutario vigentes hasta el día 17 de diciembre de 2003, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria sexta de la Ley 55/2003. También será de aplicación para la selección de personal temporal de las nuevas categorías profesionales de personal estatutario, desde la entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre. Artículo 3. Vigencia del pacto. 1. El presente pacto tendrá efectividad al día siguiente de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA. 2. El presente pacto tendrá una vigencia mínima de 4 años desde la fecha de su entrada en vigor, con prórroga automática por igual período de tiempo, de no mediar denuncia expresa por ninguna de las partes, Administración sanitaria o al menos 2/3 de las organizaciones sindicales firmantes del presente pacto, en el plazo de 2 meses de antelación a su finalización. 3. Con carácter excepcional, podrá finalizar la vigencia del citado pacto, transcurrido 2 años desde las sucesivas prórrogas, siempre que medie la denuncia de al menos 2/3 de las organizaciones sindicales firmantes del presente pacto. 4. De existir denuncia de la vigencia de este pacto, se prorrogará su efectividad hasta la formalización del nuevo pacto o, en su defecto, la disposición reglamentaria correspondiente que lo sustituya, tras la negociación correspondiente en la Mesa Sectorial de Sanidad. Artículo 4. Principios y criterios generales. La selección de personal estatutario temporal se regirá por los siguientes principios y criterios generales. 1. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario temporal. 2. Eficacia y agilidad en el proceso de selección. 3. Objetividad y transparencia. 4. Participación de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad. 5. Sistema único común y simultáneo en todo el Servicio Andaluz de Salud. 6. Planificación de las necesidades de recursos humanos. 7. Descentralización de la gestión.
La gestión y el acceso para la selección de las personas candidatas que estén inscritas en la Bolsa de Empleo de Personal Temporal del SAS estará descentralizada en todos los centros del SAS, conforme a las normas y a la distribución de competencias definidas en este pacto. 8. Coordinación de los sistemas de selección de personal estatutario temporal en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 9. Simultaneidad del proceso en todos los centros del Servicio Andaluz de Salud. 10. El proceso de selección se soporta en un aplicativo informático único y común para todo el Servicio Andaluz de Salud, creado y gestionado técnicamente desde la Dirección General competente en materia de personal del SAS. Título 2. Organización. Capítulo 1. Órganos de gestión. Artículo 5. Unidad Central de Gestión. Depende de la Dirección General competente en materia de personal del SAS. Está ubicada en los servicios centrales y de apoyo del Servicio Andaluz de Salud. Se le atribuyen las siguientes funciones: a la ordenación general y actualización permanente del sistema de selección de personal temporal del SAS. b. Proponer a la Dirección General competente en materia de personal del SAS las modificaciones que estime necesarias para su presentación en la Comisión Central de Control y Seguimiento, previo a su negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad. c. Unificar los criterios de actuación e interpretación de las unidades de gestión de centros. d. Conocer, y en su caso unificar, los criterios sobre procesos de validación de cursos de formación que lo requieran, realizando las propuestas correspondientes. e. Establecer los criterios generales de las ofertas públicas específicas en las condiciones que se definen en el apartado V de este pacto. f. Informar las reclamaciones y recursos que se presenten contra las actuaciones de la Dirección General competente en materia de personal, sobre materia de selección de personal estatutario temporal. g. Elaboración de un informe anual de gestión sobre el desarrollo del sistema de selección de personal estatutario temporal, que será remitido a la Comisión Central de Control y Seguimiento. Artículo 6. Unidad de gestión de centro. En cada área de gestión sanitaria, distrito sanitario, hospital y centro de transfusión, tejidos y células existirá una unidad de gestión de centro del sistema de selección de personal temporal. Tendrá su sede en el propio centro. Sus funciones son: a. Gestionar el proceso de selección en el centro, organizar los procesos selectivos de personal estatuario temporal mediante las ofertas públicas específicas, de conformidad con lo establecido en el punto B de este pacto. b. Elevar a la unidad central de gestión aquellos aspectos que exijan coordinar las actuaciones de todos los centros del SAS, previo informe elaborado en la Comisión de Control y Seguimiento del centro. c. Definir los criterios de actuación acerca del procedimiento de las diferentes divisiones del centro. d. Elaborar los informes necesarios sobre las reclamaciones y recursos que se presenten contra las actuaciones del centro sanitario sobre materia de selección de personal estatutario temporal, para su presentación en la Comisión de Control y Seguimiento del centro. e. Elaboración de un informe anual de gestión del centro sobre el desarrollo del sistema de selección de personal estatutario temporal, que será remitido a la Comisión de Control y Seguimiento de centro. f. Elaboración de un informe mensual sobre los nombramientos de personal estatutario temporal realizados durante ese período, en el que constarán apellidos y nombre, categoría, fecha de inicio y fin del nombramiento, cuando esté determinada, sistema de acceso y tipo de nombramiento y motivo de sustitución en su caso. Dicho informe será remitido a todos los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento del centro. Capítulo 2. Órganos de control y seguimiento del pacto. Artículo 7. Comisión Central de Control y Seguimiento. Tendrá carácter paritario, y estará formada por los miembros de la Administración designados por la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal del SAS, y por los miembros designados por las organizaciones sindicales firmantes del presente pacto. Tendrá su sede en los servicios centrales y de apoyo del SAS.
Estará presidida por la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal del SAS, o persona en quien delegue. Las funciones de esta comisión serán las siguientes. A. Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación de lo contenido en el presente pacto, en las competencias atribuidas a los servicios centrales del SAS. B. Interpretación del contenido del presente pacto, con el fin de evitar o resolver incidencias o contradicciones que se deriven del mismo. C. Conocer, participar y elaborar un informe preceptivo, con carácter previo a la resolución de las reclamaciones que se presenten en materia de selección de personal estatutario temporal. De proponer a la Dirección General competente en materia de personal del SAS las modificaciones que estime necesarias o convenientes para su negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad. E. Establecer la homologación de categorías no contempladas en el artículo 12 del presente pacto, a efectos de baremación de los servicios prestados de conformidad con establecido en el artículo 19 y el baremo definido para cada grupo. F. Establecer de forma periódica, conforme a los criterios fijados, el porcentaje por el que se ofertarán al turno de promoción interna temporal, las vinculaciones temporales de larga duración y corta duración igual o superior a un mes, por causa distinta a las establecidas para los periodos vacacionales, y las sustituciones de maternidad. Artículo 8. Comisión de Control y Seguimiento de Centro. Tendrá carácter paritario, y estará formada por los miembros de la Administración designados por la persona titular de la Gerencia de Área de Gestión Sanitaria, Dirección Gerencia de Hospital, Dirección Gerencia de Distrito de Atención Primaria o la persona titular de la Dirección de Centro de Transfusión, Tejidos y Células, en adelante CTS, según el caso, y por los miembros designados por las organizaciones sindicales firmantes del presente pacto. Tendrá su sede en el propio centro sanitario. Estará presidida por la persona titular de la Gerencia de Área de Gestión Sanitaria, Dirección Gerencia de Hospital, Dirección Gerencia de Distrito de Atención Primaria o la persona titular de la Dirección de CTS, según el caso, o persona en quien delegue. Las funciones de esta comisión serán las siguientes. A. Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación de lo contenido en el presente pacto. B. Resolver las incidencias y controversias que se deriven del pacto, y elevar, en su caso, a la Comisión Central de Seguimiento y Control. C. Conocer, participar y elaborar un informe preceptivo, con carácter previo a la resolución de las reclamaciones que se presenten sobre las actuaciones del centro sanitario en materia de selección de personal estatutario temporal. Artículo 9. Disposiciones comunes a todas las comisiones de control y seguimiento. A. Para formar parte de las distintas comisiones que se referencian en este pacto, es requisito necesario ser firmante del pacto y tener representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. B. Las comisiones de control y seguimiento son órganos colegiados de los previstos en el artículo 15,2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y artículos 19, 88 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía. Las convocatorias a las reuniones de las comisiones habrán de hacerse, salvo razón de urgencia estimada por la Administración, al menos, con 3 días hábiles de antelación. C. Para la válida constitución de la comisión, deberán estar representados la Administración y los 2/3, al menos de los miembros de las organizaciones sindicales. Este quórum deberá mantenerse durante toda la reunión, y será preciso para las deliberaciones y tomas de acuerdos. D. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. A estos efectos, cada organización sindical miembro de la comisión tiene un voto y la Administración tiene tantos votos como organizaciones sindicales, miembros de la comisión estén presentes. Los acuerdos serán efectivos a partir del 5º día hábil siguiente, salvo que en el mismo se disponga otra cosa. En caso de empate, para adoptar acuerdos en la Comisión de Control y Seguimiento de Centro, se elevará para dirimir el mismo a la Comisión Central de Control y Seguimiento,
donde existirá el voto de calidad del presidente. En lo no regulado en el presente pacto, los órganos de gestión y seguimiento del pacto se regularán por las disposiciones sobre funcionamiento de los órganos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, así como en lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. En todas las comisiones actuará como secretario, con voz y sin voto, un profesional adscrito a los servicios centrales del SAS, o al centro correspondiente, según se trate de comisión central o de centro. Con carácter ordinario, la comisión central se reunirá al menos una vez al trimestre, y las comisiones de centro una vez al mes. Con carácter extraordinario, se reunirán cuando concurran circunstancias que lo hagan preciso, a iniciativa de la Administración o de cualquiera de los sindicatos presentes. Cada centro tendrá establecida la ubicación de la unidad de gestión, con objeto de recepcionar las reclamaciones que se presenten, respecto a la contratación, para su posterior revisión en la Comisión de Seguimiento de Centro y Resolución. Cada centro remitirá mensualmente las actas de las reuniones periódicas sobre cuestiones de bolsa a la unidad de selección de personal temporal. Los centros facilitarán a las organizaciones sindicales integrantes de la comisión de centro los informes de nombramientos realizados por bolsa, estadísticas de contratación por cupos libre, promoción interna, discapacitados y aquella información que pueda extraerse de la aplicación informática que pueda ser de utilidad para aclarar cualquier incidencia o controversia que surja en la selección de candidatos. Título 3: Sistema de selección. Capítulo 1. Aspectos generales. Artículo 10. Requisitos generales de participación. Los aspirantes que deseen participar en la selección de personal estatutario temporal deberán reunir, en el momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos dependiendo del turno de acceso. 1. Turno libre. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos generales establecidos en el artículo 30,5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y sus normas de desarrollo, y no tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y/o especialidad a la que quiere optar del Sistema Nacional de Salud. Dentro del turno libre se reservará un cupo del 7% de los nombramientos ofertados para ser cubiertos entre personas con discapacidad, según la normativa vigente, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30,6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatuario de los Servicios de Salud. Las personas aspirantes que se acojan al cupo de reserva de personas con discapacidad concurrirán necesariamente por el sistema de acceso libre. La participación en el proceso de selección temporal por la reserva de discapacitados se actualizará automáticamente cuando la persona aspirante la registre en su solicitud, tras la obtención de la resolución pertinente. Nota aclaratoria. Este apartado del artículo 4 del Decreto 136/2001 debe ser interpretado de conformidad con la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, que en el artículo 28,1 dispone lo siguiente. La reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Asimismo, en caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10%. Por lo tanto, el cupo reservado a las personas con discapacidad es del 10%, con los porcentajes específicos antes mencionados.
2. Promoción interna temporal. Los aspirantes deberán tener la condición de personal estatutario fijo y reunir los requisitos establecidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 3. Las personas aspirantes habrán de señalar en su solicitud el sistema de acceso por el que concurren turno libre o promoción interna temporal, en el caso de tener la condición de personal estatutario fijo, no pudiendo concurrir por ambos. Artículo 11. Procedimientos de selección. La selección de personal estatutario temporal podrá realizarse por uno de estos dos procedimientos. Uno con carácter general, mediante bolsa de empleo de personal estatutario temporal, en los casos y conforme las condiciones definidas en el capítulo V. 2. Mediante oferta pública específica. Este procedimiento se empleará en los casos y condiciones establecidas en el capítulo 6 de este pacto. Capítulo 2. Selección mediante bolsa de empleo de personal estatutario temporal. Artículo 12. Categorías profesionales y áreas específicas. Se confeccionará una base de datos de personas candidatas a personal estatutario temporal, que incluirá las siguientes categorías. 1. Facultativo especialista de área, cada una de las especialidades que existen en plantilla. 2. Pediatra EVAP. 3. Médico de familia de atención primaria. 4. Médico de familia en plaza diferenciada de centros de transfusión, tejidos y células. 5. Médico de familia en plaza diferenciada de servicios de cuidados críticos y urgencias. 6. Médico de admisión y documentación clínica. 7. Odonto estomatólogo de atención primaria. 8,8. Epidemiólogo de atención primaria. 9. Farmacéutico de atención primaria. 10. Enfermero a especialista, cada una de las especialidades que existen en plantilla. Recientemente se han incluido las categorías de enfermero a especialista en enfermería de salud mental y enfermero a especialista en enfermería pediátrica. 11. Enfermera. 12. Fisioterapeuta. 13. Terapeuta ocupacional. 14. Técnico especialista en anatomía patológica. 15. Técnico especialista en dietética y nutrición. 16. Técnico especialista en documentación sanitaria. 17. Técnico especialista en laboratorio. 18. Técnico especialista en medicina nuclear. 19. Técnico especialista en radiodiagnóstico. 20. Técnico especialista en radioterapia. 21. Auxiliar de enfermería. 22. Técnico en farmacia. 23. Técnico de salud especialidad Educación para la salud y participación comunitaria. 24. Técnico de salud especialidad Sanidad ambiental. 25. Trabajador social. 26. Administrativo. 27. Cocinero. 28. Técnico especialista informática. 29. Técnico superior en alojamiento. 30. Técnico especialista en mantenimiento de edificios e instalaciones industriales. 31. Técnico especialista en electromedicina. 32. Técnico de mantenimiento con plazas diferenciadas de obras de albañilería. 33. Técnico de mantenimiento con plazas diferenciadas de acabados de la construcción. 34. Técnico de mantenimiento con plazas diferenciadas de madera y mueble. 35. Auxiliar administrativo. 36. Costurera. 37. Monitor. 38. Peluquero. 39. Telefonista. 40. Celador conductor. 41. Celador conductor en plazas de centros de transfusión, tejidos y células. 42. Celador. 43. Limpiadora. 44. Personal de lavandería y planchado. 45. Peón. 46. Pinche.
Si circunstancias de gestión de desarrollo profesional de la organización lo hacen necesario, y a consideración de la Dirección General competente en materia de personal, podrá ampliarse o reducirse el número de categorías y áreas específicas incluidas en la bolsa de empleo de personal estatutario temporal, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad. La bolsa de empleo de personal estatutario temporal del Servicio Andaluz de Salud cumplirá todas las exigencias y condiciones previstas para este tipo de soportes por la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Para selección de personal estatutario temporal de plazas básicas en las categorías no incluidas en este punto, se procederá de conformidad con lo establecido en el título B del presente pacto. Selección mediante oferta pública específica. Artículo 13. Áreas específicas y puestos de jornada complementaria. 1. Se determina la cobertura de las siguientes plazas básicas mediante bolsas de empleo temporal, de áreas específicas de la categoría de enfermera, de conformidad con las necesidades asistenciales. Enfermera para área de quirófano. Enfermera para área de diálisis. Enfermera para área de neonatología. Enfermera para área de cuidados críticos y urgencias. Enfermera para área de salud mental. Enfermera para área de medicina nuclear. Para inscribirse en la bolsa de empleo temporal de áreas específicas de enfermeras de quirófano, diálisis, neonatología, cuidados críticos y urgencias y salud mental, debe acreditarse experiencia profesional en dicha área por un periodo igual o superior a 6 meses consecutivos o no. En su defecto, podrán inscribirse en esta bolsa aquellos aspirantes que acrediten haber recibido y superado formación teórico-práctica en las áreas específicas a la que optan, y manifiesten tener la capacidad funcional suficiente para el desempeño. La Comisión Central de Control y Seguimiento determinará las características generales que deberá cumplir esta formación, a los solos efectos de permitir su inclusión o no en estas bolsas, oídas las aportaciones de la comisión de valoración correspondiente. Para inscribirse en el área de medicina nuclear, debe acreditar estar en posesión de la licencia de operador de instalaciones radiactivas expedida por el Consejo de Seguridad Nuclear. Campo de aplicación medicina nuclear, previamente a la firma del nombramiento, y mantenerla durante todo el periodo de vigencia del mismo. En caso de no acreditarla a la firma, se entenderá que renuncia a la aceptación de la oferta, con las consecuencias recogidas en este pacto para las renuncias a las ofertas previamente aceptadas. 2. Se determina la cobertura de las siguientes plazas básicas mediante bolsas de empleo temporal, de áreas específicas de la categoría de técnico especialista en mantenimiento de edificios e instalaciones industriales, TMEI, de conformidad con las necesidades profesionales. TME. Para área de sistemas electrotécnicos y automatizados. TME. Para área de instalaciones térmicas y de fluidos. Se acudirá a las bolsas de empleo temporal, de áreas específicas de técnico especialista en mantenimiento de edificio e instalaciones, siempre y cuando sea necesario esta experiencia o formación en el desempeño de al menos el 70% de las tareas a desarrollar. Para inscribirse en estas bolsas específicas, debe acreditarse para el puesto específico de TMEI. Para área de sistemas electrotécnicos y automatizados, estar cualificado como instalador electricista de alta y baja tensión según la normativa vigente. El puesto específico de TMEI. Para área de instalaciones térmicas y de fluidos, estar cualificado como operador industrial de calderas según la normativa vigente y el curso autorizado por la Consejería de Salud para el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a la Legionela. 3. Se determina la cobertura de las plazas básicas mediante bolsas de empleo temporal de áreas específicas de la categoría de médico de familia, en plaza diferenciada de servicios de cuidados críticos y urgencias,
de conformidad con las necesidades asistenciales, para la atención continuada de la asistencia sanitaria mediante nombramientos de jornada complementaria. 4. Se determina la cobertura de las plazas básicas mediante bolsas de empleo temporal, de áreas específicas de la categoría de médico de familia, de EVAP, de médico de familia en funciones de pediatría, de conformidad con las necesidades asistenciales. 5. Se determina la cobertura de las siguientes plazas básicas mediante bolsas de empleo temporal de áreas específicas de la categoría de FEA, en cualquier especialidad, de conformidad con las necesidades asistenciales, para la atención continuada de la asistencia sanitaria mediante nombramientos de jornada complementaria. 6. Se determina la cobertura de las siguientes plazas básicas mediante bolsas de empleo temporal, de áreas específicas de la categoría de celador conductor de unidad logística. Para inscribirse en esta bolsa debe acreditarse estar en posesión del permiso de conducir C1. Este requisito, a los solos efectos de permitir su inclusión o no en esta bolsa. Celador conductor de ambulancia tipo B y C. Para inscribirse en esta bolsa debe acreditarse permiso de conducir B y estar en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, previsto en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, o correspondiente título extranjero homologado o reconocido, o el certificado de habilitación de trabajadoras y trabajadores experimentados para la conducción de ambulancias, B y C. Excepcionalmente en el caso de que la normativa para conducir determinadas ambulancias exija la posesión del permiso de conducir C1, y el candidato seleccionado no disponga del mismo, esto no será motivo de no disponibilidad. Artículo 14. Uso y procedimiento de inscripción en áreas específicas y puestos de jornada complementaria. Los listados de áreas específicas se utilizarán, con carácter general, para la cobertura de nombramientos de carácter temporal de corta duración, salvo para las áreas específicas que se indican a continuación, que se utilizarán además para ofertas de larga duración. Enfermera de medicina nuclear. Celador conductor de unidad logística, cuando se exija carnet de conducir de clase C1. Celador conductor de ambulancia tipo B y C, cuando se exija carnet de conducir de clase C1. Excepcionalmente cuando fuera necesaria la cobertura temporal, en un área específica, mediante una oferta de larga duración, podrá autorizarse por la Dirección General competente en materia de personal el uso de la bolsa del área específica concreta para dicho nombramiento, siempre que se haya constatado, tras una oferta interna, la inexistencia de personal fijo preferentemente, o de personal interino, en su caso interesado en el puesto. En los casos que se materialicen las ofertas de larga duración en las áreas específicas, cada centro tiene que dar traslado a la Comisión Central de Bolsa Única para su conocimiento, en el plazo de una semana. Cuando no exista personal disponible en los listados de personas candidatas de la Bolsa de Empleo Temporal de áreas específicas, se utilizarán las bolsas de las categorías generales. La Comisión de Control y Seguimiento del centro será informada por la Dirección Gerencia, a petición de cualquiera de sus miembros, de que el candidato seleccionado, a través de esta modalidad de oferta por área específica, permanece desempeñando de forma habitual las funciones en el área para la que fue seleccionado. En caso de incumplimiento, se trasladará a la Comisión Central de Bolsa Única en el plazo de 48 horas para su estudio, pudiendo determinarse la reincorporación al área específica para la que se determinó, o bien, si es el caso, cuando se determine una falta de desempeño adecuado del profesional, se propondrá la revisión del mantenimiento de la persona candidata dentro del área específica. Artículo 15. Tipos de ofertas. A efectos de ofertas de trabajo, todas las posibles modalidades de vinculación temporal a plazas estatutarias de carácter básico se agrupan en dos clases, en función de su duración estimada a priori. 1.
Vinculaciones temporales de larga duración. Incluye los siguientes supuestos. A los nombramientos interinos definidos en el artículo 9,2 de la citada Ley 55/2003, cuando sean a tiempo completo. B. Los nombramientos de sustitución definidos en el artículo 9,4 de la Ley 55/2003, cuando sean a tiempo completo, y siempre que tengan su causa en alguno de los siguientes supuestos. Sustitución del titular en promoción interna temporal del titular de duración superior a 4 meses. Sustitución del titular en comisión de servicio. Sustitución del titular por permiso sindical a tiempo total del titular. Sustitución del titular por servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, suspensión o excedencia del titular, siempre que suponga la reserva de plaza. Reserva de plaza básica de un titular por ocupar otro puesto de trabajo. C. Los nombramientos eventuales recogidos en el artículo 9,3 de la Ley 55/2003, cuando excepcionalmente se deban a una autorización, por la Dirección Gerencia de SAS de nuevos servicios. Previo a la realización de la oferta ha de darse traslado a la Comisión Central de Bolsa Única del nuevo servicio, y número de plazas a ofertar. Igualmente, una vez realizada la correspondiente oferta por los centros, se ha de trasladar a dicha comisión el resultado de la misma, y la relación nominativa de los profesionales seleccionados. 2. Vinculaciones temporales de corta duración. Incluye los siguientes supuestos. A. Los nombramientos de sustitución definidos en el artículo 9,4 de la Ley 55/2003, no incluidos en el punto anterior 1b, de este pacto, incapacidades temporales, maternidad, vacaciones, permisos y licencias, promoción interna temporal del titular de duración inferior a 4 meses. B. Los nombramientos eventuales del artículo 9,3 de la Ley 55/2003, con la excepción de los recogidos en el 1c, anterior. C. Cualquier modalidad de vinculación temporal a tiempo parcial, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 55/2003. Los aspirantes podrán elegir en este tipo de vinculaciones de corta duración la opción a tiempo parcial. Título IV. Elaboración y creación de los listados de selección. Artículo 16. Convocatoria. La creación de una bolsa de empleo de personal estatutario temporal de las categorías estatutarias y áreas específicas relacionadas en el capítulo 2 del título 3 de este pacto, y aquellas otras que se estimen necesarias, se realizará a través de convocatoria pública, mediante resolución de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, y en el tablón virtual de atención a profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Al mismo tiempo se dará traslado de la convocatoria a las organizaciones sindicales firmantes del presente pacto. En la convocatoria se establecerá la comisión de valoración correspondiente. Artículo 17. Solicitudes. 1. Solicitud de inclusión en la base de datos de la Bolsa de Empleo de Personal Estatutario Temporal. La inscripción de los profesionales participantes en los diversos procesos señalados en el artículo anterior se efectuará por medio del sistema informático, a través de la página web oficial del Servicio Andaluz de Salud. Para ello están habilitadas unidades de inscripción, tanto individuales como tutorizadas por personal administrativo, en las unidades de atención al profesional de todos los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud, o mediante descarga personal por la persona candidata desde la página web oficial del Servicio Andaluz de Salud. La inscripción se realizará mediante el correspondiente formulario electrónico de inscripción, en el que se hará constar la solicitud a las distintas categorías y o plazas específicas, y la cumplimentación del currículum vitae, con los méritos que alega la persona candidata. Cada solicitante presentará una única inscripción electrónica, en la que señalará sus datos personales,
Las categorías profesionales y/o, en su caso, especialidades o áreas específicas de trabajo en que desea prestar servicios. El turno, libre o promoción interna, por el que accede. Su condición de persona con discapacidad, en su caso. Los centros sanitarios, sin limitación de número, en que desea prestar servicios. Distritos de atención primaria, ZBS y dispositivo de apoyo. Áreas de gestión sanitarias, hospitales y CTS. El aspirante podrá añadir centros sanitarios diferentes, donde quiera prestar sus servicios cada 31 de octubre y 30 de abril. El tipo de nombramientos temporales, de los definidos en el artículo 15 de este pacto que desea le sean ofertados. 2. Plazo de presentación de solicitudes. El sistema de selección de personal estatutario temporal del SAS estará abierto de forma permanente mientras el presente pacto esté en vigor. En cualquier momento, se podrá solicitar la inclusión en la base de datos de la Bolsa de Empleo, aportar nuevos méritos o solicitar la modificación de las condiciones de la inscripción existente. 3. Lugar de inscripción de solicitudes. La inscripción se realizará en el formato establecido en el punto 1. Anterior y para incrementar la agilidad del proceso se presentará por Internet, mediante firma electrónica y/o mediante el código de acceso de identificación personal que le asigna el sistema. Artículo 18. Autobaremo. Junto a la solicitud se registrarán todos los requisitos y méritos que se dispongan para cada una de las categorías solicitadas. Una vez cumplimentados todos los datos personales, opciones de solicitud, requisitos y méritos, el Sistema Integral de Selección de Personal Temporal elaborará el autobaremo de conformidad con las bases de la convocatoria y el baremo establecido para cada categoría de las solicitadas por la persona candidata. Autobaremo que se podrá imprimir. Una vez grabada la solicitud y los méritos, se le asigna un código de acceso de identificación personal al solicitante, que le permitirá modificar su solicitud durante el plazo de apertura de solicitudes. El autobaremo se validará mediante firma electrónica y/o mediante el código de acceso de identificación personal que le asigna el sistema por la persona candidata y se realizará en modelo oficial normalizado, según se establece en el artículo 17 de este pacto. La omisión de requisitos para la elaboración del autobaremo será causa de exclusión del procedimiento. La puntuación registrada por el solicitante en el autobaremo tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pudiendo establecerse durante el proceso de selección temporal una puntuación mayor. La persona candidata responde de la veracidad de los datos, méritos y valoración alegados. Con los datos aportados en las solicitudes y autobaremos, se elaborará y publicará el listado único de aspirantes admitidos en la base de datos de la Bolsa de Empleo, de personal estatutario temporal de cada categoría. En dicho listado no existen causas subsanables de exclusión al tratarse de los datos inscritos y registrados por los propios participantes en su solicitud. Veracidad de los datos. Cuando existan indicios de falseamiento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud para el autobaremo, la Administración actuará de conformidad con el Código Penal, así como cuando exista incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad, quedando provisionalmente excluido del proceso de selección. De estas actuaciones se dará información a la Comisión de Central de Seguimiento y Control. Artículo 19. Baremos. Para todas las categorías y áreas específicas a que se refieren los artículos 12 y 13 de este pacto, se aprobará un baremo, que incluirá similares méritos y ponderación que los empleados en los procesos de selección definitiva. Los baremos será expresión de las competencias profesionales definidas por el Servicio Andaluz de Salud. Los modelos de baremos son los que figuran en el anexo de este pacto. Líneas básicas del baremo de méritos del Sistema de Selección de Personal Estatutario Temporal del SAS. Se establecen tres apartados principales en el baremo:
a saber: 1. Experiencia profesional. 2. Formación. 2A. Formación académica. 2B. Formación especializada. 2C. Formación continuada. 3. Otros méritos. A cada uno de estos 3 apartados se le otorga el siguiente peso en la puntuación total. Apartado: Personal licenciado, valor máximo. Personal diplomado, valor máximo. Personal de formación profesional, valor máximo. Experiencia profesional: 70. 70. 70. Formación: 55. 45. 35. Formación académica: 8. 6. 10. Formación especializada: 27. 9. Formación continuada: 30. 30. 25. Otros méritos: 20. 20. 10. 1. Experiencia profesional. En este apartado se valorarán: 1. Los servicios prestados en plazas básicas, de la misma categoría y o especialidad a la que solicita, en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y centros integrados en el mismo, en el Sistema Nacional de Salud, en instituciones sanitarias públicas españolas y de países miembros de la Unión Europea, en centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la consejería competente en materia de salud de la Junta de Salud de la Junta de Andalucía, o con el Servicio Andaluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía en virtud de convenio singular de vinculación, y servicios prestados en la misma categoría en centros no sanitarios de otras administraciones públicas. 2. Los servicios prestados en distinta categoría y o especialidad, en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, Sistema Nacional de Salud, y en instituciones sanitarias públicas de países miembros de la Unión Europea. 3. La acreditación de los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas españolas no pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud se hará a través de certificación expedida por el responsable del servicio de personal o servicio equiparable del centro público que corresponda. 4. Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas de algún país integrante de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se acreditarán por medio de la certificación oficial expedida por el órgano que proceda del país en cuestión, acreditando su traducción por el organismo oficial correspondiente, y de ser necesario, se exigirá su homologación por parte de la Oficina Diplomática Española del país de que se trate. Formación. Formación académica. En este apartado se valorará el doctorado, máster y diplomas de experto universitarios, relacionados con la categoría y o especialidad a la que opta. En el caso del personal de formación profesional y otro personal, se valorará, en este apartado, estar en posesión de otra titulación académica de igual o superior nivel académico, distinta a la presentada por el aspirante para acceder a la categoría a la que opta, y siempre que la misma esté relacionada con las funciones de dicha categoría. Formación especializada. Para las categorías del personal licenciado y diplomado sanitario, grado o máster. A. Se valora la diferente vía de acceso. B. Se valorarán la obtención de otras especialidades diferentes a la requerida para la categoría a la que opta, siempre y cuando estén relacionadas con el puesto a cubrir y compartiendo formación troncal. C. Se valora la obtención de otras titulaciones académicas no requeridas para la categoría a la que se opta, y siempre que estén relacionadas con las funciones de puesto y categoría a la que se opta. Formación continuada. Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes de esta convocatoria serán valorados si se cumplen los siguientes requisitos. 1. Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad
o área de trabajo solicitada. 2. Haber sido impartidos y u organizados por alguna de las siguientes instituciones. 2. A centros universitarios, servicios de salud, consejerías de salud de las comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las comunidades autónomas, escuelas de salud pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, INEM, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, consejerías de empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las comunidades autónomas y corporaciones locales. 2b. Organizaciones sindicales, colegios profesionales y sociedades científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 3. Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas con posterioridad a la entrada en vigor del presente pacto, solo serán valoradas si han sido acreditadas mediante el procedimiento previsto en la normativa vigente en cada momento y hayan sido impartidas por las entidades anteriormente citadas. 4. En aras a mantener el estímulo formativo de manera constante, en los profesionales, se primará con mayor puntuación las actividades formativas que se hayan realizado en los últimos 6 años respecto del periodo de valoración de méritos establecido con carácter anual, cada 31 de octubre. 5. Se valoran las actividades de formación realizadas con posterioridad a la obtención del título que habilita para prestar servicios en esa categoría de bolsa. En el caso de los médicos especialistas vía MIR, se valoran los realizados después de obtener el título de especialista. Otros méritos. 1. Se valorarán las actividades científicas, actividades docentes, actividades de investigación. 2. Todas estas actividades habrán de estar relacionadas con las funciones correspondientes a la categoría o puesto que solicita. 3. Se valorará la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría a la que se opta en las ofertas de empleo público convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, una vez publicada la resolución de aspirantes que superan la fase de oposición, con un máximo de 3 convocatorias, a partir del 28 de octubre de 2005, fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Pacto de 20 de mayo de 2005 de la Mesa Sectorial de Sanidad, sobre Sistema de Selección de Personal Estatutario Temporal para Puestos Básicos. 4. En el caso de comunicaciones, publicaciones y premios de investigación, solo se valoran los 3 primeros autores. 5. Se valoran las actividades realizadas durante el período de residencia, publicaciones, ponencias y comunicaciones. Artículo 20. Tratamiento de la documentación. Las solicitudes, requisitos y méritos presentados por el aspirante y el autobaremo generado por el sistema informático serán registradas y grabadas en el Sistema Integral de Selección de Personal Temporal, cuya gestión estará centralizada en la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud. Para ordenar el proceso de grabación e inscripción de las solicitudes registradas y de elaboración de la base de datos de la Bolsa de Empleo de Personal Estatutario Temporal, al objeto de la obtención final de los candidatos con los méritos baremados a una fecha determinada, se realizará un corte de actualización de baremación al año a 31 de octubre. Artículo 21. Listado único de aspirantes admitidos. 1. Procesada la solicitud y méritos registrados con la generación del autobaremo, la Dirección General competente en materia de personal del SAS hará pública la relación única de aspirantes inscritos admitidos en la Bolsa de Empleo Temporal del SAS con la puntuación de acuerdo con el autobaremo que corresponda. La publicación se hará en la página web del Servicio Andaluz de Salud, durante los 2 meses siguientes a la fecha de finalización del período de valoración correspondiente. Al mismo tiempo se dará traslado a las organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial de Sanidad. 2. En el listado único de aspirantes admitidos se indicará, además,
la puntuación a partir de la cual deberán los participantes presentar documentación por cada categoría y sistema de acceso libre, promoción interna así como la reserva de discapacitados, teniendo en cuenta el número previsible de vinculaciones temporales a realizar en el período de un año en cada categoría, más el porcentaje necesario de reserva que garantice la suficiencia de candidatos disponibles en bolsa. 3. Figurar en la relación única de aspirantes inscritos admitidos ordenados por puntuación de autobaremo, solo genera derecho a estar incluido en la base de datos de la Bolsa de Empleo de Personal Estatutario Temporal del SAS. 4. En el proceso de baremación por cada comisión de valoración, las organizaciones sindicales presentes en mesa sectorial de sanidad estarán presentes, en aras a garantizar y velar por el estricto cumplimiento del procedimiento. Artículo 22. Aportación de la documentación. 1. Los aspirantes inscritos que se indiquen en el listado único deberán presentar en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la publicación en la página web del Servicio Andaluz de Salud los documentos acreditativos de requisitos y méritos alegados en su autobaremo. Aquellos méritos suficientemente acreditados que ya han sido valorados favorablemente por cada comisión de valoración no deberán presentarse, al objeto de incrementar la agilidad del proceso, siendo custodiada toda la documentación en la sede de la comisión. Los aspirantes recibirán aviso al móvil indicándole el inicio del plazo para aportar documentación. El registro de los requisitos y de los méritos se efectuará por la persona interesada, con carácter previo a la finalización de los procesos y en el trámite procedimental que se determine en las bases de cada uno de ellos, o en la normativa que los regule, mediante el registro y aportación telemática de los documentos que lo acrediten, a través de la aplicación informática Bolsas Empleo Única, a la que podrán acceder desde la página web del Servicio Andaluz de Salud, www.juntadeandalucía.es/Servicio Andaluz de Salud, que cierra. Y de acuerdo con la normativa específica que le sea de aplicación. Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado los siguientes documentos acreditativos de los requisitos y méritos alegados en su autobaremo. 1. ADN y o pasaporte en vigor, si la persona solicitante no presta consentimiento expreso para la consulta de los datos de identidad a través de los sistemas de verificación de identidad en el momento de la contratación. 1b. Certificado de discapacidad, si la persona solicitante no presta consentimiento expreso para la consulta de los dichos datos a través de la certificación electrónica de discapacidad. 1c. Titulación académica habilitante para el desempeño de la profesión o categoría solicitada. 1d. Documentación acreditativa de los méritos registrados para la generación del autobaremo. Para la acreditación por los solicitantes de los requisitos y méritos alegados, bastará presentar copia telemática en formato PDF de la documentación que los justifique y firmado electrónicamente por el solicitante, que se responsabilizará de su veracidad. El solicitante estará obligado a presentar los originales en cualquier momento, a requerimiento de la Administración. 2. Como excepción a lo previsto en el apartado 1 anterior, las personas candidatas no habrán de aportar la siguiente documentación. 2a. Cualquier documentación que ya haya sido presentada con el mismo fin en un período de baremación anterior y que, por tanto, ya consta en la Administración, siempre que haya sido valorada favorablemente por la comisión de valoración correspondiente. 2b. Certificación de los servicios prestados en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud o de los organismos públicos preexistentes o integrados. 2c. Certificación de la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría y o especialidad, a la que opta en las ofertas de empleo público convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 3. Cuando existan indicios de falseamiento en la documentación aportada justificativa de los requisitos y méritos alegados, la Administración actuará de conformidad en el Código Penal,
quedando provisionalmente excluido del proceso de selección. El falseamiento de la documentación aportada justificativa de los requisitos o méritos alegados implicará la exclusión de la persona candidata del sistema de selección de personal estatutario temporal del SAS, reservándose la Administración el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar en derecho ante tales hechos. Artículo 23. Baremación de aspirantes y listado de personas candidatas. 1. La Administración validará de forma continuada, y según vaya llegando a las comisiones de validación, la documentación acreditativa. 2. Una vez valorada por las comisiones de valoración la veracidad de los datos alegados, a la vista de la documentación presentada, se incorporará al listado único de aspirantes la baremación realizada con una actualización anual que se publicará en la página web del Servicio Andaluz de Salud, de tal forma que los aspirantes afectados podrán realizar las alegaciones que estimen pertinentes en un plazo de 10 hábiles días desde la incorporación de su baremo en el listado único. Recibirán aviso al móvil o correo electrónico, indicándole el inicio del plazo para realizar alegaciones. 3. Las alegaciones serán estimadas o desestimadas con la publicación del listado de personas candidatas con las puntuaciones definitivas de los mismos, según apartados y subapartados del baremo. 4. El listado de personas candidatas se publicará en un plazo de 4 meses, con un máximo de 5 meses en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas para su admisión por la Unidad Central de Gestión, desde la finalización del plazo de aporte de documentación. Título V. Ofertas y selección de candidatos. Capítulo 1. Orden y método de ofertas. Artículo 24. Requisitos de las personas candidatas. 1. Las vinculaciones temporales de larga duración, definidas en el artículo 15,1 de este pacto, se ofertarán a aquellas personas candidatas que reúnan los siguientes requisitos. 1a. Los definidos en el artículo 10 de este pacto. 1b. Figurar en las relaciones definitivas de personas candidatas a la Bolsa de Selección de Personal Estatutario Temporal del SAS. 1c. No encontrarse realizando una vinculación temporal de larga duración, en la misma categoría o especialidad o grupo de clasificación superior, según la siguiente escala. Grupo. Categorías profesionales. Personal licenciado sanitario 1. Facultativo especialista de área, médico de familia y pediatra. Personal licenciado 2. Resto de categorías Grupo A. Personal diplomado sanitario 1. Enfermera especialista, fisioterapeuta. Personal diplomado. Resto de categorías del Grupo B. Personal formación profesional superior. Categorías del Grupo C. Personal formación profesional técnico. Categorías del Grupo D. Otro personal. Categorías del Grupo E. No obstante, el personal que se encuentre trabajando en vinculación de larga duración en virtud de los artículos 9,2 o 9,4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por un periodo igual o superior a 4 años, de forma ininterrumpida, en la misma categoría o especialidad y centro de destino, podrá ponerse disponible en los centros de su elección para esa misma categoría o especialidad, y nombramiento de carácter interino o sustituto de larga duración. Igualmente, en el caso de que el puesto que se viene desempeñando, de forma ininterrumpida, sea de los declarados como puesto de difícil cobertura, según el procedimiento establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud, el candidato podrá ponerse disponible una vez hayan transcurrido al menos 2 años de su nombramiento, en los centros de su elección para esa misma categoría o especialidad, y nombramiento de carácter interino o de sustituto de larga duración. 1d. No encontrarse en situación de no disponible en el sistema de selección temporal. 2. Las vinculaciones temporales de corta duración, definidas en el artículo 15,2 de este pacto,
se ofertarán a aquellas personas candidatas que reúnan los siguientes requisitos. 2a. Los definidos en el artículo 10 de este pacto. 2b. Figurar en las relaciones definitivas de personas candidatas a la bolsa de selección de personal estatutario temporal del SAS. 2c. No encontrarse en situación de no disponible, ni de trabaja en vinculación larga, ni de trabaja en vinculación corta en el sistema de selección temporal. No obstante, al personal que se encuentre trabajando en vinculación de corta duración con jornada parcial, se le ofertará nombramiento de corta duración a jornada completa de duración prevista igual o superior a un mes para la misma categoría y/o especialidad. O bien se le haya ofertado área específica para la atención continuada de la asistencia sanitaria mediante nombramientos de jornada complementaria, se le ofertará nombramiento de corta duración a jornada completa, diferente a jornada complementaria, de duración prevista igual o superior a un mes para la misma categoría y/o especialidad, siempre que reúnan los requisitos exigidos en la presente resolución y haya permanecido de forma ininterrumpida, al menos con el nombramiento a jornada parcial o jornada complementaria por un período de 4 meses. Entre una oferta de mejora a jornada completa y la siguiente, deberán transcurrir 4 meses. Artículo 25. Turnos. 1. Un mínimo de un 33% de las vinculaciones de larga duración se reservarán para su oferta a promoción interna temporal, entre personal estatutario fijo, conforme define el título 7 de este pacto. La Comisión Central de Control y Seguimiento del Pacto establecerá de forma periódica, conforme a los criterios fijados, el porcentaje de vinculaciones de larga duración que se ofertará al turno de promoción interna temporal. 2. Las vinculaciones temporales de corta duración se ofertarán a las personas candidatas del turno libre. Dentro del turno libre se reservará un cupo al personal con discapacidad, en los términos descritos en el título 3, artículo 10 de este pacto. 3. Las vinculaciones temporales de corta duración por sustitución de maternidad y de vacaciones por periodo igual o superior a un mes de duración, así como los nombramientos de carácter eventual de duración igual o superior a un mes que se hayan de realizar para cubrir, durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de octubre, y entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de cada año, las necesidades derivadas de la disminución de profesionales disponibles a causa de las vacaciones anuales reglamentarias o días de libre disposición, en su caso, se ofertarán al 50% para su cobertura mediante profesionales provenientes del turno libre y del turno de promoción interna. 4. Para las vinculaciones temporales de corta duración, con duración igual o superior a un mes, por causa distinta de las citadas en el apartado 3 anterior, la Comisión Central de Control y Seguimiento del Pacto establecerá de forma periódica, conforme a los criterios fijados, el porcentaje que se ofertará al turno de promoción interna temporal. Artículo 26. Forma en que se realizan las ofertas. Tanto las vinculaciones largas como las cortas se ofertarán por orden decreciente de puntuación en bolsa. Las ofertas se realizarán telefónicamente, a través del sistema de centralita con identificador de llamada de bolsa única 950 y 5.625.001 a los teléfonos de la persona candidata que figuren en la base de datos. Las conversaciones telefónicas que se realicen por este motivo serán grabadas por el sistema informático, a fin de dejar constancia de la oferta realizada y de la aceptación o renuncia a la misma. El contenido de estas grabaciones estará amparado por las garantías previstas en la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal. Se realizarán hasta 3 comunicaciones, si es necesario por no contactar con la persona candidata en la primera y segunda comunicación, debidamente registradas, en horarios distintos, dentro del mismo día para las ofertas de vinculaciones de corta duración y durante 3 días hábiles consecutivos para ofertas de larga duración. Las ofertas se realizarán con antelación suficiente
pero no mayor que la que permita la incorporación de la persona candidata a su puesto de trabajo y la formalización del nombramiento. Asimismo, para dejar constancia de las ofertas realizadas, el profesional recibirá aviso al móvil que conste en su solicitud. Artículo 27. Empates. Si dos personas candidatas tienen la misma puntuación en el listado definitivo, la oferta se realizará en primer lugar a quien haya acreditado en ese listado más servicios prestados en la categoría en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y en el Sistema Nacional de Salud, subsidiariamente. De persistir el empate, la oferta se realizará en primer lugar a quien acredite mayor puntuación en formación continuada. De persistir el empate, este se resolverá dando prioridad a la fecha del primer registro de la inscripción en la aplicación de bolsa de empleo temporal. Artículo 28. Supuestos especiales. 1. Inexistencia de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no existan o se agoten los aspirantes admitidos, se entenderá agotado cuando no haya candidatos disponible ni en el listado del turno libre ni en el de promoción interna, el centro sanitario, como situación excepcional, acudirá. 1. En primer lugar a la lista de aspirantes inscritos y registrados del siguiente período de valoración de méritos, por orden de puntuación, resultante de la suma de la puntuación en la experiencia del Servicio Andaluz de Salud en la misma categoría y/o especialidad ofertada, más la puntuación obtenida en el apartado referente a la superación de la fase de oposición en las ofertas de empleo público del Servicio Andaluz de Salud en la misma categoría y/o especialidad ofertada. 1b. En segundo lugar, el centro realizará una oferta pública específica en los términos previstos en el título B de este pacto. 1c. En tercer lugar, una convocatoria al Servicio Andaluz de Empleo, SAE. Estos nombramientos no podrán ser de más de un mes de duración, con carácter general, salvo los amparados en el punto segundo, que se determinará en la propia convocatoria. Excepcionalmente en aquellas categorías y especialidades y o centros que la Dirección General competente en materia de personal del SAS haya comunicado a la Comisión Central de Bolsa que son de difícil cobertura, se mantendrá el tipo de oferta original, independientemente del sistema y tipo de oferta final por el que sea cubierta. Estas situaciones serán publicadas en la página web del SAS, en el área de Bolsa Única. Una vez se produzca esta situación, la dirección del centro deberá comunicar a la Comisión de Centro de Bolsa Única esta circunstancia en el plazo de 24 horas y dar traslado a la Comisión Central de Bolsa Única de un informe de tal circunstancia, acreditando por el centro el haber agotado los listados, dentro del mes en el que se produzca. Tras comunicarlo a la Comisión Central de Bolsa Única del SAS del 21 de junio de 2022, procede a relacionar las categorías y/o especialidades a las que se le va a aplicar esta excepcionalidad y en qué situaciones. 1,1. Para el caso de cualquier especialidad de FEA, médicos de atención primaria y enfermera especialista en obstetricia y ginecología, que tras haber agotado los listados definitivos publicados de bolsa de larga duración y o corta duración, según el caso, se mantendrá la misma oferta que se ha intentado cubrir por los listados definitivos publicados de las distintas categorías y o especialidades, para el caso de ser aceptada, de acuerdo a la puntuación recogida en el listado adicional por alguna persona candidata, no incluida en los listados definitivos de la categoría y o especialidad. 1,2. Para el resto de categorías, que tras haber agotado los listados de bolsa corta duración, según el caso, se mantenga la misma oferta que se ha intentado cubrir por los listados definitivos publicados de las distintas categorías y o especialidades, para el caso de ser aceptada, de acuerdo a la puntuación recogida en el listado adicional, por alguna persona, no incluida en los listados definitivos de la categoría y o especialidad. Esta situación estará limitada a ofertas con fecha de fin, como máximo, hasta 31 de octubre de 2022. Esta excepcionalidad, para las dos situaciones,
será de aplicación para ofertas realizadas hasta 30 de septiembre de 2022. 2. Violencia de género. La mujer que acredite ser víctima de violencia de género, en el caso de estar prestando servicios mediante un nombramiento temporal, tendrá preferencia a ocupar otro nombramiento temporal de análogas características, en la misma categoría y o especialidad, en la misma o en otra localidad de su elección, renunciado simultáneamente al nombramiento temporal que estuviera desempeñando. 3. Vía extraordinaria de selección de candidatos. El centro que requiera, por circunstancias de urgente e ineludible necesidad de carácter asistencial, cubrir un puesto de forma provisional, ante la imposibilidad de encontrar candidatos disponibles y una vez contactados al menos 15 candidatos diferentes por el sistema de bolsa única, podrán seleccionar a un profesional por un máximo de 7 días, conforme a los siguientes requisitos. Certificación expedida por la dirección del centro de la necesidad de cobertura urgente. Traslado de estas actuaciones por parte de la dirección del centro a la Comisión de Centro de Bolsa Única el primer día hábil posterior a la oferta, si no es posible en el mismo día, así como un informe mensual a la Comisión Central de Bolsa Única, antes de los 5 primeros días hábiles del mes posterior. En todo caso, se acudirá de nuevo al sistema de bolsa única en cuanto se disponga de candidatos. Capítulo 2. Situaciones en bolsa. Artículo 29. Trabaja en vinculación de larga duración, TL. 1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza nombramiento estatutario temporal, mediante alguna de las modalidades previstas en el artículo 15,1 de este pacto. 2. Régimen. A aquellos que se encuentren en situación de entrada, solo les serán ofertadas vinculaciones temporales de larga duración en uno de estos supuestos. A que se trate de ofertas referidas a otra categoría y o especialidad, del mismo grupo o de un grupo superior a aquel en que se encuentra trabajando, de los descritos en el punto 24,1c de este pacto. B. Que se trate de ofertas referidas a la misma categoría y o especialidad en la que se encuentra trabajando el aspirante con vinculación de larga duración, siempre que la duración de dicha vinculación sea igual o superior a 4 años. En tal caso, el aspirante deberá reunir el requisito de los 4 años en el momento de solicitar esta situación y haberlos desempeñado de forma ininterrumpida en el mismo centro y con el mismo nombramiento o con nombramientos consecutivos, sin interrupción entre uno y otro. C. Que se trate de ofertas referidas a la misma categoría y o especialidad en la que se encuentra trabajando el aspirante con vinculación de larga duración, siempre que la duración de dicha vinculación sea igual o superior a 2 años en puestos de difícil cobertura. En tal caso, el aspirante deberá reunir el requisito de los 2 años en el momento de solicitar esta situación y haberlos desempeñado de forma ininterrumpida en el mismo centro y con el mismo nombramiento o con nombramientos consecutivos, sin interrupción entre uno y otro. 3. Salida. A. Por pasar a situación de disponible, si se cesa en el nombramiento que se desempeña por finalizar el mismo. B. Por pasar a nueva situación de trabaja en vinculación de larga duración, en grupo superior. C. Por pasar a nueva situación de trabaja en vinculación de larga duración de la misma categoría y o especialidad en el caso previsto en el último párrafo de la letra C, del artículo 24,1 de este pacto. D. Por pasar a situación de no disponible por cualquiera de las causas A, B, C o E del artículo 32,1 de este pacto. Artículo 30. Trabaja en vinculación de corta duración, TC. 1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza nombramiento estatutario temporal, mediante alguna de las modalidades previstas en el artículo 15,2 de este pacto. Régimen. En esta situación le serán ofertadas a. Vinculaciones temporales de larga duración de cualquier categoría, entre las solicitadas por la persona candidata.
B. Vinculaciones temporales de corta duración a jornada completa, cuando se trate de personal que se encuentre trabajando en vinculación de corta duración con jornada parcial, o bien se le haya ofertado área específica para la atención continuada de la asistencia sanitaria mediante nombramientos de jornada complementaria, y dicha oferta a jornada completa sea de duración prevista igual o superior a un mes para la misma categoría y o especialidad, siempre que reúnan los requisitos exigidos en la presente resolución, y haya permanecido de forma ininterrumpida con el nombramiento a jornada parcial o jornada complementaria por un período de 4 meses. Entre una oferta de mejora a jornada completa, no aceptada y la siguiente, deberán transcurrir al menos 120 días. 2. Salida. A. Por pasar a situación de disponible, si cesa en el nombramiento que se desempeña por finalizar el mismo. B. Por pasar a situación de trabaja en vinculación de larga duración. C. Por pasar a situación de no disponible por cualquiera de las causas A, B, C, D o F del artículo 32,1 de este pacto. Artículo 31. Disponible. 1. Entrada. Pasa a esta situación quien se encuentra inscrito en bolsa, en la relación definitiva de personas candidatas a la bolsa de selección de personal estatutario temporal del SAS, y no se encuentra en ninguna de las otras 3 situaciones de bolsa. Régimen. En esta situación le podrán ser ofertadas vinculaciones estatutarias temporales, tanto de corta como de larga duración. 2. Salida. A. Por pasar a situación de trabaja en vinculación de larga duración. B. Por pasar a situación de trabaja en vinculación de corta duración. C. Por pasar a situación de no disponible por cualquiera de los motivos A, B, C, D, G o H del punto artículo 32,1 de este pacto. Artículo 32. No disponible. 1. Entrada. Pasa a esta situación quien, por así manifestarlo expresamente, no desee recibir ofertas de trabajo para vinculaciones temporales, o por producirse los hechos causantes por los motivos que a continuación se detallan. Esta situación será efectiva desde la fecha de registro de la solicitud o la producción del hecho causante. El efecto será la no disponibilidad para la categoría y o especialidad sobre la que se realice la oferta o haya manifestado de forma voluntaria el candidato su no disponibilidad para cualquier tipo de oferta. Los motivos que suponen el pase a esta situación son: A. Solicitud de la persona interesada. No precisa justificación. Podrá acotarse la solicitud a una o alguna de las categorías solicitadas en bolsa y no necesariamente a todas. Asimismo, podrá acotarse a uno o algunos de los centros solicitados. De igual forma, podrá acotarse a cualquiera de las 2 modalidades de vinculación en el caso de que la persona interesada hubiese señalada ambas para un determinado centro, manteniendo la disponibilidad para la modalidad restante en ese centro. B. Imposibilidad de comunicar 2 ofertas, puesto que al intentar comunicar con la persona candidata, el resultado es, no contesta o no se encuentra disponible ahora. C. La renuncia a una oferta de vinculación temporal de larga duración. D. La renuncia a una oferta de vinculación temporal de corta duración. E. Renuncia a la vinculación temporal de larga duración previamente aceptada o que se viene desempeñando, salvo lo previsto en el último párrafo de la letra C, del artículo 24,1. de este pacto referido al personal interino o sustituto con nombramiento de más de 4 años en la misma categoría y o especialidad y centro de destino que supondrá el pase a situación de disponible transcurridos 6 meses. F. Renuncia a la vinculación temporal de corta duración previamente aceptada o que se viene desempeñando. El pase a otra situación se producirá automáticamente a los 60 días naturales de la entrada en vigor de esa situación, salvo la renuncia a una oferta de mejora de jornada completa, cuando se está desempeñando una jornada parcial o de inferior porcentaje o jornada complementaria, respectivamente,
en los términos de los artículos 15,2c y 13, apartados 3 y 5 de este pacto, que conllevará que no podrá recibir otra oferta de tales características hasta transcurridos al menos 120 días. G. Encontrarse prestando servicios en otro centro sanitario del Sistema Nacional de Salud, no perteneciente al SSPA, otra administración pública o en centros concertados con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público Andaluz en virtud de un convenio singular de vinculación. H. Encontrarse en situación de incapacidad temporal acreditada o enfermedad acreditada con parte médico. Régimen. En esta situación no le será realizada ninguna oferta de vinculación temporal, en la categoría en la que figure en situación de no disponible, para la misma categoría y tipo de oferta rechazada en los apartados B, C, D, E y F, para todas las categorías y tipo de oferta en los apartados G y H, y en los que se indique por parte del profesional en el apartado A. 2. Salida. El régimen y las condiciones para salir de esta situación varían según cuál haya sido el motivo de entrada. A. Solicitud de la persona interesada. Mediante nueva solicitud de la persona interesada en la que solicite pasar a la situación de disponible. El pase a la nueva situación será efectiva transcurridos 15 días desde la fecha de registro de la nueva solicitud. B. Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto que al intentar comunicar con la persona candidata, el resultado es, no contesta o no se encuentra disponible ahora. El pase a la situación de disponible se producirá automáticamente al 6º día natural. C. La renuncia a una oferta de vinculación temporal de larga duración. El pase a otra situación se producirá automáticamente transcurridos 30 días naturales de la entrada en esta situación, salvo lo previsto en el último párrafo de la letra C, del artículo 24,1 de este pacto, puesto que la persona candidata podrá optar por seguir desempeñando el nombramiento de larga duración que ocupa desde hace 4 años, y en este caso, si se renuncia a la oferta de mejora, no se volverá a estar disponible para recibir otra oferta de las mismas características hasta pasados 180 días. Si la oferta se ha realizado a profesionales que tiene activo nombramientos de corta duración, el pase a otra situación se producirá automáticamente transcurridos 30 días naturales de la entrada en esta situación. De la renuncia a una oferta de vinculación temporal de corta duración, el pase a otra situación se producirá automáticamente transcurridos 30 días naturales de la entrada en esta situación, salvo renuncia a una oferta de vinculación a tiempo parcial o de jornada complementaria, en cuyo caso pasará a la situación de disponible automáticamente al 3er día natural. Renuncia a la vinculación temporal de larga duración previamente aceptada o que se viene desempeñando. El pase a otra situación se producirá automáticamente transcurridos 90 días naturales de la entrada en esta situación, salvo lo previsto en el último párrafo de la letra C, del artículo 24,1 de este pacto, puesto que la persona candidata podrá aceptar un nuevo nombramiento de larga duración en la misma categoría y o especialidad en el centro de destino de su elección pasando a la situación. Trabaja en vinculación de larga duración de forma automática. F. Renuncia a la vinculación temporal de corta duración previamente aceptada o que se viene desempeñando. El pase a otra situación se producirá automáticamente a los 60 días naturales de la entrada en esta situación, salvo la renuncia a una oferta de mejora de jornada completa, cuando se está desempeñando una jornada parcial, o bien la renuncia a una oferta para nombramiento eventual, cuando se está desempeñando una oferta por área específica de jornada complementaria, en los términos de los artículos 15,2c y 13 apartados 3 y 5 de este pacto, que conllevará que no podrá recibir otra oferta de tales características hasta transcurridos al menos 120 días. G. Encontrarse prestando servicios en otro centro sanitario del Sistema Nacional de Salud, excepto el SAS,
otra administración pública o en centros concertados con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público Andaluz en virtud de un convenio singular de vinculación. El pase a la situación de disponible se producirá al día siguiente natural al que se acredite el cese en el centro sanitario del Sistema Nacional de Salud, administración pública o en centro concertado referido en que se venía trabajando. H. Encontrarse en situación de incapacidad temporal o enfermedad acreditada. El pase a la situación de disponible se producirá al día siguiente, natural al que se acredite por la persona candidata la finalización de la situación de incapacidad temporal. Artículo 33. Situaciones especiales. 1. No pasarán a la situación de no disponible aquellas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal víctimas de la violencia de género, que renuncien a cualquier vinculación temporal previamente aceptada o que se venga realizando, o cuando renuncien a una oferta de cualquier vinculación temporal, siempre que ante el centro donde preste o fuera a prestar servicios acredite tal situación. Excepcionalmente será título de acreditación de esa situación el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, hasta que se dicte la orden de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 2. La candidata, víctima de violencia de género, podrá modificar en su solicitud los centros sanitarios en que desea prestar servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modificación. 3. La persona candidata que haya sufrido agresión en el desempeño de sus funciones, exista constancia en el registro de agresiones del SSPA, y se haya interpuesto la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar en su solicitud los centros sanitarios en que desea prestar servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modificación. 4. La persona candidata que haya sufrido acoso sexual o acoso por razón de sexo en el desempeño de sus funciones, en virtud del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y siempre que se haya interpuesto la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar en su solicitud los centros sanitarios en que desea prestar servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modificación. 5. Las personas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal que se encuentren en situación de disponible, y en el momento de corresponderle un nombramiento temporal, se encuentren disfrutando del permiso por maternidad o paternidad, o de la prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural, les será ofertado dicho nombramiento y, si es aceptado por la persona candidata, se garantizará el mismo, a efectos de cómputo de la experiencia profesional, pero la persona podrá optar por seguir disfrutando del permiso por maternidad o paternidad o las situaciones descritas hasta finalizar el período legalmente estipulado en dicho permiso, difiriendo la incorporación efectiva al día inmediato siguiente a finalizar el permiso, siempre que la causa que motivó el nombramiento aún permanezca. En caso de optar por seguir disfrutando del permiso por maternidad o paternidad, corresponderá al órgano competente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, si reúne los requisitos, el abono de las prestaciones que por su situación pudieran corresponderle. Para ello, los centros deberán certificar a dicho organismo que el nombramiento se ha suscrito, pero que la persona interesada no percibe retribuciones ni ejerce las funciones inherentes al mismo. 6. A su vez, a aquellas mujeres que se encuentren en situación de incapacidad temporal, coincidiendo ésta con su estado de gestación, y que así lo hayan comunicado voluntariamente al área de vigilancia de la salud correspondiente, les será ofertado un nombramiento temporal por el sistema de selección de personal temporal, siempre y cuando la afectada se encuentre en situación de disponible y le corresponda dicho nombramiento por orden de puntuación. El nombramiento se hará efectivo al día inmediato siguiente en que dicha situación de incapacidad temporal finalice, siempre que la causa que motivó el nombramiento aún permanezca.